Vamos a orar, amados hermanos, en el nombre del Señor. Padre, que estás en gloria, en tu presencia estamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para decirte, Señor, que te necesitamos, para decirte, Señor, que tú eres el único Dios nuestro, a quien damos la gloria, a quien damos la honra, Señor. Recibe, Dios, nuestra mente, nuestro corazón. Recibe, Padre Santo, nuestra alma, Señor. Lo ponemos todo bajo tu voluntad, Señor. Queremos honrarte, Señor, hacer lo que a ti te agrada, Señor. Padre, imploramos tu misericordia en tu grandeza, Señor. Pedimos perdón por el pecado que hemos cometido. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Padre, para ser fieles, seguir honrándote, Señor. Padre, recibe, Señor, nuestro corazón. Mira lo que hay en él, Señor. Mira lo que hay en nuestra mente. Magnifícate, Señor. Sé propicio a cada uno de nosotros en esta hora. Amado, gracias por la sangre del Cordero que nos cubre. Gracias, Señor, por la llaga que él sufrió en su cuerpo. Tu palabra dice que somos sanos, Señor. Padre, muchas gracias. Te amo y te bendigo, te exalto, Señor. Padre, bendícenos en esta hora. Danos la porción de tu palabra, Señor. Danos la porción de tu amor, Señor, de tu justicia, de tu misericordia, Señor. Anhelamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a tu verdad, a tu justicia. En el nombre de Jesús, Padre, imploramos, Señor, que la revelación de tu palabra sea hecha a través de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, en tus manos estamos, nos declaramos libres bajo tu presencia para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias. Amén, Señor. Amado pueblo, gracias al Dios Santo por el privilegio que nos da de dirigirnos a remanente, su pueblo lavado por la sangre del Cordero, su pueblo redimido. Amén. Esperando en Dios que, bueno, estemos disfrutando de sus maravillas, de sus proezas, disfrutando de su poder, disfrutando de su palabra, ¿sí? Vamos a meditar en esta hora, amado pueblo, del tema la palabra de Dios tiene poder. Todos sabemos que la palabra de Dios es poderosa, ¿sí? La palabra del Señor es poder. Gracias damos al Dios Santo que nos permite escudriñar esta palabra en esta hora, ¿sí? Y queremos decir, amado pueblo, que todo cristiano, todo seguidor de Cristo, que ha recibido la promesa de salvación, o que ha recibido a Jesús como su Señor y su Salvador, ¿sí? Él es el único que puede redimirnos, Él es el único que ha pagado el precio por cada uno de nosotros. Él es el Rey, Él es el Señor, ¿sí? Nuestra alma, nuestra vida, todo nuestro ser pertenece a Él, amén. Y nos hemos entregado en alma, cuerpo y espíritu, a Él nos hemos puesto en su mano, y estando en su mano, Él hace grandes cosas con cada uno de nosotros. Amén. Dios es bueno, pueblo. Amén. Queremos meditar en la escritura que dice, amado pueblo, en Juan capítulo 5 y el verso 39. Ya lo sabemos de memoria, ¿sí? Pero dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así es que ya hemos considerado y hemos dicho que es un mandato, es una orden, es un pedimento que se nos hace de parte de nuestro Salvador, que escudriñemos las Escrituras. Amén. Eso enseña que hay que estudiarlas, hay que meditarlas, hay que amarlas, hay que digerirla, hay que disfrutarla, hay que compartirla. Amén.
Entonces pensemos esto, que en la vida del cristiano, todos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, dijimos, seguidores de Cristo, sí, amamos a nuestro Dios. Es menester que debe de estudiar la Escritura. Todo cristiano es menester que debe de estudiar, que debe de escudriñar la Escritura, ¿sí? ¿Cuál Escritura? La palabra de nuestro Dios. Amén. Amén. Porque dice la Escritura, porque en ellas se amplía la visión, ¿sí? Porque en la Escritura, a través de su enseñanza, de su revelación, se amplía la riqueza de la vida eterna, ¿sí? De modo que la vida eterna no es de pobreza, no es riqueza espiritual, ¿sí? Entonces consideramos que de la abundancia de la Escritura debe de estar lleno nuestro corazón, eso dice la Escritura, ¿sí? Entonces consideramos que importante es escudriñar la Escritura, ¿sí? Escudriñar la Escritura, vamos a pensar en esa palabra, vamos a pensar en un estudio profundo, en una lectura con diligencia, ¿sí? Una lectura de la palabra con diligencia, con aquel interés, con aquel ahínco de querer llenarnos de esa escritura en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, es necesario entonces buscar en la escritura, es necesario entonces examinar en la escritura, es necesario entonces inquirir de su palabra, ¿sí? Todo esto con diligencia, con amor, con aprecio, con respeto, ¿sí? Porque la palabra de Dios es hermosa, es poder, ¿sí? Podemos preguntar, ¿cuántos queremos la vida eterna? Obviamente vamos a decir todos, porque ya hemos entendido de qué se trata la vida eterna. Amén. Entonces vamos a decir, amén, amén. Todos queremos la vida eterna. Los que nos hemos arrepentido y hoy ya consideramos que hay un Dios santo, un Dios todopoderoso. Amén. Entonces, pensemos, ¿quiere usted entonces el conocimiento que hay en la Escritura? Vamos a decir lo mismo, sí, amén, amén, ¿sí? Entonces pensemos esto, es necesario entonces buscar ese conocimiento a través de la Escritura o la palabra de nuestro Dios, porque usted y yo hemos entendido que la palabra de Dios es infalible y es poder, ¿sí? Hay esperanza, hay riquezas en lo que es la palabra de nuestro Dios. Pensemos entonces, anhelamos el conocimiento, ¿verdad? Que hay en esta palabra. Amén, ¿sí? Este conocimiento está en la Escritura y al pueblo de Israel se le dio, ¿verdad? Que buscara de este conocimiento para no fracasar. Pero ¿qué pasó? ¿Verdad? A este pueblo le faltó el conocimiento que hay en esta verdad, o sea, lo que Dios quería que ellos supieran, pues lo rechazaron, ¿sí? Por lo tanto, fracasó y ese fracaso, vamos a pensar, se volvió en idolatría. A causa de la idolatría, pues no quisieron o desecharon el conocimiento que hay en Dios, ¿sí? Pensemos, eso es desagradable a Dios, amén. Entonces usted y yo estamos para agradar a Dios. Entonces vamos a buscar en su palabra ese conocimiento que agrada a Dios, lo que Él quiere que tengamos de Él, ¿sí? De sus riquezas, amén. Entonces, cuando pensamos en desagradar a Dios, estamos haciendo abominación, estamos haciendo desprecio a nuestro Dios, ¿sí? O sea, algo que desagrada a Dios, ¿verdad? Es abominación, ¿sí? Dice la Escritura también, pueblo amado, en el libro de Oseas,
Déjese lo leo. En el libro de Oseas 4:6 dice la escritura, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste, dice, el conocimiento, por cuanto yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Sí? Entonces consideramos, amén, de que nuestro Dios anhela que usted y yo tengamos el conocimiento que hay en su palabra. ¿Para qué? Para estar siempre agradando a nuestro Dios con nuestra manera de caminar, con nuestra manera de hablar, ¿sí? Porque de otra manera Él dice, si no lo hacemos nosotros vamos a sufrir consecuencias, ¿sí? Vamos a tener problemas con nuestro Dios, ¿sí? Entonces, estudiar la escritura, pueblo, o buscar en la escritura, o escudriñar la escritura, ¿sí? No debe ser, no debe ser solamente para unos cuantos, sino esto es para todo el que ha creído en Cristo Jesús, ¿sí? No es para el leer la escritura o escudriñarla, no es para tener un pasatiempo de ninguna manera. La palabra de Dios no es para eso, ¿sí? La palabra de Dios no solo debe de estudiarla el predicador, la palabra de Dios no solo debe de ser para algunos cuantos, no, es para todo aquel que ha creído en Jesús como su Señor y Salvador, ¿sí? De manera que la palabra de Dios es para llevarla a práctica, no es para memorizar tantos versículos y bueno, y pensar, yo sé más escritura o tengo más versículos en mi mente que el hermano o qué sé yo, o la hermana. No, no es para competir de ninguna manera. No, no, no. ¿Verdad? La palabra de Dios es digna de ser respetada, ¿sí? Necesitamos respetar la palabra de Dios. Y cuando lo hacemos solo para un pasatiempo o solo para grabar versículos, no estamos agradando a Dios porque, porque ya lo hacemos competencia, ¿sí? De manera que la escritura nos enseña, tenemos que asirse de la palabra de Dios, ¿sí? Eso es tomarla, agarrarla, apreciarla, digerirla, ¿sí? Asirnos de la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Aún, y esto se va a convertir en un plan práctico de éxito en la vida espiritual, ¿sí? Obviamente sin olvidar que nuestros ojos, pueblo, tienen que estar puestos en Jesús, en nuestro Señor, ¿sí? Hemos puesto nuestra fe en Él, ¿sí? Y tenemos que considerar, ¿sí? Que a través de tener nuestra mirada en Jesús en cada versículo que leemos, ¿sí? Porque esta verdad Él la vivió, Él la proclamó, Él la dictaminó, ¿sí? Para cada uno de nosotros, por lo tanto, tenemos que pensar en Él. Esta verdad Él la vivió y Él quiere que usted y yo la vivamos también, ¿sí? Pues Él vivió la palabra, ¿sí? Él vino a hacer lo que se le había ordenado, ¿sí? Y quien nos muestra que todo lo que está escrito tiene un literal efectivo, o sea, ¿sí? Un cumplimiento. La verdad de Dios se cumple, las promesas de Dios, los pactos de Dios se cumplen, porque Él lo vivió, Él lo proclamó, Él es fiel, ¿sí? Y Él quiere que usted y yo estemos allí bajo esa voluntad de Él. Amén. Entonces tenemos que ser hacedores de la verdad, ¿sí? Tenemos que ser entonces hacedores de la palabra, ¿sí? Y no solamente oidores, ¿sí? Esto quiere decir que seamos prácticos en el estudio, que seamos prácticos en lo que escudriñamos, en lo que leemos, o sea, prácticos, no solamente teóricos. Amén. De ninguna manera. Dijimos, no es para pasar el tiempo, no es para
llenarnos de versículos en nuestra mente. No, no. Tenemos que llevarlo a la práctica. Práctico, ¿sí? No somos teóricos de ninguna manera, ¿sí? Porque no somos competidores, ¿sí? Ahí usted va a encontrar en la escritura en Mateo 4:7, ¿sí? Cuando nuestro Señor fue tentado por Satanás, el Señor, su respuesta era, escrito está, ¿sí? Escrito está, ¿sí? Es un armamento, ¿sí? Es un arma. Escrito está cuando Él fue tentado. Entonces, Él anhela que usted y yo tengamos esta escritura, la pongamos en la práctica, ¿verdad? Escrito está, ¿sí? Entonces pensamos el estudio de la palabra a manera de escudriñar esta escritura debe de ser esto profundo, debe ser con diligencia, con amor, con respeto, ¿sí? Entonces, con la mente de darle, con el pensamiento en nuestra mente de darle a Él siempre la gloria, porque cada palabra Él la vivió, Él la proclamó, Él la decretó. Amén, ¿sí? Amén. Entonces pensemos, la escritura tiene que ser aplicada a mí primeramente, ¿sí? Cuando yo estoy leyendo, tengo que pensar en mi Señor y Salvador y aplicármela a mí, porque lo que Él quiere es que yo me la aplique, ¿sí? Entonces, yo tengo entonces que vivirlo, yo tengo que vivir esta verdad, ¿sí? Eso sería práctico, vivirlo sería práctico, pero el no vivirlo, esto se convertiría en teórico solamente, ¿sí? De manera que escudriñar las escrituras es agradable ante los ojos de nuestro Dios, ¿sí? O sea, enfocarnos en la ley de la palabra, ¿sí? Enfocarnos en la ley de la palabra en nuestra vida personal. Caminar bajo la ley de su palabra en esta vida personal que estamos viviendo en este hermoso tiempo, ¿sí? Deje considerarle. También nos habla en la escritura. Déjeme leerle el libro de Santiago, déjeme ver dónde lo tengo acá. Pero nos enseña, déjeme ver el libro de Santiago. Aleluya, Dios es bueno, ¿sí? Dios es grande, Dios es poder, sí, Dios es amor, Dios es misericordia. Y dice en el libro de Santiago, amado hermano, en el capítulo 1 y el verso 23, ¿sí? En el capítulo 1 de Santiago y el verso 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque si se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Perdón, cuando usted y yo somos hacedores de la verdad, sí, dice la escritura terminando el verso, somos bienaventurados, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, pero recuerde, habla ahí la escritura de un espejo. Pensemos en el espejo que habla en Santiago capítulo 1 del verso 23 en adelante. El espejo, el objetivo del espejo, perdón, es mostrarnos cómo nos vemos, ¿verdad? Nos vemos en el espejo para ver qué, qué es lo que está incorrecto y bueno, ¿verdad? Ya usted y yo lo hemos hecho cuántas veces, sí, cada día, cada momento, qué sé yo, sí. Pero el objetivo del espejo es mostrarnos, sí, cómo nos vemos, sí, reflejar, sí. Cuando nos vemos, vemos ahí nuestro rostro, ¿verdad? Y nos ponemos a examinarlo, a ver qué le falta, qué le ponemos, qué le quitamos, ¿verdad? Amén, ya usted lo sabe, ¿sí? Entonces,
el objetivo es enseñarnos el error, ¿sí? Para corregirlo. Enseñarnos, el objetivo del espejo es enseñarnos el mal que hay, qué sé yo, a un lado, qué sé yo, para corregirlo. Lo imperfecto, para corregirlo, ¿sí? Porque no vamos a salir a la calle todos despeinados, qué sé yo, todos sin pinturas y bueno, y cuánto más, ¿verdad? Entonces, preguntamos, ¿para qué sirve el espejo entonces, verdad? Para ver qué vamos a corregir. Así de fácil. Nos vemos, podríamos preguntar, ¿o por qué nos vemos al espejo? Para ver cómo está mi rostro, para ver qué vamos a corregir en el momento para salir, ¿verdad? Entonces el espejo muestra imágenes, ¿verdad? Dijimos cuando nos vemos, vemos allí una imagen. El espejo muestra imágenes, ¿sí? Cuando estudiamos o escudriñamos la Biblia, la Escritura, preguntémonos, ¿qué significa este versículo para mí? O sea, lo que estamos leyendo, ¿sí? Porque tenemos que encontrarnos ahí en la Escritura. Ahí estamos usted y yo plasmados en la Escritura. Porque esta Escritura es para usted y para mí. Por ello, el énfasis, escudriñar las Escrituras, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es bueno para nosotros, porque esto nos ayuda, nos amplía el camino para la vida eterna. Amén. Amén, bendito sea nuestro Dios. Entonces, en cada versículo, cuando estamos escudriñando, leyendo, esto significa para mí una fortaleza en la vida espiritual, un conocimiento en la vida espiritual. Debemos siempre de pensar, ¿por qué estoy leyendo esta escritura? ¿O por qué Dios me trajo esta escritura? ¿Qué significa esta escritura para mí? ¿Qué significa esta palabra para mí? O sea, aplicarla. Dice ser hacedores, no solo hacer, ¿verdad? Ser hacedores y no solamente oidores. Amén. ¿Cuánto lo estamos entendiendo? Amén. Dios es bueno, Dios es grande y Dios es poder, ¿sí? Entonces tenemos que considerar qué significa esta escritura para mí, ¿sí? Tal es el secreto, ¿se acuerda usted? Cuando la escritura enseña mirando a cara descubierta, ¿sí? Entonces tenemos que considerar cuando eso dice en el verso 2, ¿verdad? Sí, en el verso 22, perdón. Pero sed, dice, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pensemos esto. Cuando somos solamente oidores, nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque la ley es, dice la Escritura, sed hacedores. Dios nos llama a usted y a mí a ser hacedores y no solo a hacer. No, no, no. Tenemos que ser hacedores. Eso es vivir, practicar. Eso es vivir, caminar, ¿sí? Respirar como Él respiró aquí en la tierra, ¿sí? Y continúa en cada uno de nosotros. Esto indica que todos los aspectos de nuestra personalidad y estilo de vida, estos deben de caracterizarse por la obediencia a Dios, ¿sí? Esto significa entonces al ser hacedores, ¿verdad? Que en todos nuestros aspectos de la vida, dijimos, todos nuestros aspectos de la vida, ¿sí? Debe de caracterizarse la obediencia a Dios y su palabra, ¿sí? Entonces, qué importante es entonces buscar, escudriñar, examinar, ¿sí? Con diligencia las escrituras, ¿sí? Dice que de otra manera, dice, nos engañamos, dice a nosotros mismos, ¿sí?
Esto significa que todo cristiano que se alegra con solo ser oidor de la palabra, ¿sí? Por X causa, pero qué bueno si él la oye y la pone por obra, porque la palabra enseña que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero cuando la practicamos, ¿sí? La practicamos. Pero cuando solamente la oímos, estamos en problemas con nuestro Dios, ¿sí? También dice la Escritura, amado pueblo, en el libro Segunda de Corintios, el capítulo 3, el verso 18. Dice, se lo leo en el nombre del Señor. Dice, Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Dice lo que dice. Dice, por tanto, nosotros todos, dice, ¿sí? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, perdón, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dios es bueno, ¿sí? También dice allí mismo la escritura, porque en el verso 17, porque el Señor es el Espíritu, ¿sí? Y donde está el Espíritu del Señor, dice, ahí hay libertad. Cuando usted y yo ponemos en práctica la palabra del Señor, acuérdese, dice la Escritura que usted y yo somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y usted y yo sabemos que el Espíritu Santo es poder. Amén. Dios es bueno, amado pueblo. Dios es bueno, ¿sí? Entonces dice la Escritura, nosotros todos. No solo dice en el Antiguo Testamento, no solo dice solo Moisés, solo los profetas, solo los apóstoles y predicadores. No, quiere decir todos los creyentes, cara a cara descubierta, ¿sí? A los creyentes en el nuevo pacto, usted y yo, nada nos obstruye su visión, o sea, la visión de Cristo y su gloria como se revela en las Escrituras. Todo esto es para usted y para mí, dice, mirando como en un espejo, ¿sí? Cuando se ve allí en el espejo, dijimos, perdón, hay un reflejo, ¿sí? Ese reflejo, ¿verdad? Es de considerarlo, ¿sí? ¿Vemos al Señor o nos vemos a nosotros mismos, ¿sí? Amén. Esto significa que usted y yo tenemos que reflejar a Jesucristo en todas las áreas en la vida espiritual, en la vida que estamos viviendo aquí en esta tierra, hoy en este tiempo, ¿sí? Entonces dice ahí la escritura que leímos en 2 Corintios, somos transformados. Y usted y yo sabemos que el anhelo y deseo de Dios es que usted y yo seamos transformados por su palabra, ¿sí? Esto es una transformación continua y progresiva, ¿sí? De gloria en gloria. Esto es de un nivel a otro nivel. Esto enseña, no nos vamos a quedar donde estamos, no, necesitamos pasar a otro nivel. Cuando dice de gloria en gloria, transformados, transformación continua y progresiva cuando escudriñamos, cuando estudiamos, cuando examinamos su palabra. Amén. Dios es bueno y Él anhela bendiciones para cada uno de nosotros, ¿sí?
Eso es entonces pasar de un nivel a otro nivel, de gloria, de manifestación en manifestación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios es bueno. Dijimos siempre debemos de preguntarnos qué significa este versículo o esta escritura que estoy leyendo, qué significa para mí. Pensar en mí primeramente, ¿sí? No vamos a ser solamente oidores para pensar en el vecino. Oh, esta escritura es para el vecino, esta no es para mí. No, no, no. Toda la escritura es para usted y es para mí. Porque usted y yo estamos bajo una orden de reflejar a Jesucristo aquí en la tierra. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Siendo cada día continuamente, ¿sí?, transformados. Esto enseña cambios en nuestro interior, cambios obviamente físicos, exteriores, ¿sí? Entonces, pensemos entonces qué significa este versículo para mí, ¿sí? Queremos pensar, esta escritura describe el proceso de la santificación progresiva, ¿sí? Dijimos, esta escritura significa, ¿sí?, el proceso de la santificación progresiva. No olvides la escritura, 2 Corintios, capítulo, el 3 y el verso 18, ¿sí? Escudriñelo y va a meditar y piense en lo que estamos oyendo, amén, ¿sí? Entonces, ¿qué dijimos? Significa esta escritura santificación progresiva. Cuanto más crezcamos entonces, cuanto más crezcamos en su conocimiento íntimo de Cristo, más se revela Él en la vida de nosotros. ¿Sí? Hemos dicho, magnifícate en mí, revélate en mí, ¿sí? Pero dijimos, esto es, mientras más escudriñamos, más buscamos, más inquirimos de esta palabra, ¿sí?, más Él se muestra a cada uno de nosotros en su ser, ¿sí? Él se revela pues a cada uno, es como estamos hablando, Dios se revela a través de su palabra, ¿sí? Él revela su carácter, su amor, ¿sí?, en la vida nuestra, ¿sí? En la misma imagen, entre más contemplamos la gloria del Señor, vamos siendo transformados en la semejanza, ¿verdad?, de Cristo. Acuérdese que usted y yo somos hechos a imagen y semejanza de Cristo, de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Y Él anhela que usted y yo busquemos a transformarnos, ¿sí?, en esa imagen de Cristo Jesús. Amén. Porque usted y yo estamos aquí todavía en la tierra. Esto pensemos esto es la meta máxima de todo cristiano, ¿sí? Por eso decíamos al principio, los que hemos aceptado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? Tenemos que ser entonces como Él. Esta debe ser nuestra meta máxima, de prioridad, de importancia, ¿sí?, de todo cristiano, ¿sí?, de ser o reflejar a Cristo aquí en la tierra, ¿sí? Eso habla también la escritura en Romanos capítulo 8 y el verso 29, ¿sí? Pensemos entonces, entre más nos enfocamos en Jesucristo, ¿sí?, el Espíritu Santo va transformando más y más al cristiano, ¿sí? O sea, a nosotros, ¿sí? Lo va transformando más y más a la imagen de Cristo. Recuerde, escudriñad las Escrituras, dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y dice su palabra, no siendo sencillamente oidores, no, tenemos que ser hacedores, esto es, dijimos, llevar esta escritura a la práctica, para que el Espíritu Santo
nos vaya transformando a la imagen, de manera que cuando nos vemos al espejo vamos a ver la imagen y semejanza de Jesucristo. Amén. El espejo nos va a reflejar. Esta escritura viene a ser un espejo para usted y para mí, porque aquí usted y yo nos encontramos uno a uno. Amén. Entonces dice, escudriñad las escrituras. Entonces pensamos en el tema que tenemos para este día. La palabra de Dios tiene poder. Amén. Cuando la ponemos por obra, cuando la ponemos en práctica en nosotros mismos y no en práctica al vecino primeramente, ¿sí? No, práctica en nosotros primeramente, en cada uno de nosotros, ¿sí? Para ir siendo cada día transformados de una manera continua. Dijimos de nivel en nivel, de gloria en gloria, ¿sí? El Espíritu Santo va a hacer la obra y vamos a ser transformados, porque nuestro Dios, Él quiere continuar trabajando en la obra que Él ha comenzado en cada uno de nosotros. Amado pueblo, gracias. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en gloria. Hemos escudriñado, hemos leído, hemos examinado en tu palabra, Señor, tu verdad. Y tú, Padre amado, nos enseñas, Señor, que debemos de reflejar a tu Hijo aquí en la tierra, Señor, y para ello tenemos que ser transformados. Ayúdanos y perdónanos, Señor. Sé propicio a remanentes, sé propicio a cada oidor que está oyendo esta palabra. Sé propicio, Padre. Fortalece y restaura, Padre. Sabemos el tiempo que estamos viviendo, Padre amado, donde haya un hijo o una hija tuya, Señor, Padre, con debilidad en su cuerpo físico, Padre, tú eres todopoderoso. Pon tu mano de poder, Padre, y sea restaurado, Padre, sea revitalizado para la honra y la gloria tuya. Padre, tu deseo es que todos estemos sanos. Sana, Padre, libera, glorifícate, liberta al cautivo, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tu Espíritu Santo continúe revelando esta verdad a cada uno de nosotros, a nuestro espíritu, Señor. Para la honra y la gloria tuya, bendecimos a remanente, le bendecimos, Señor. Amamos a tu pueblo, Señor. Magnifícate, Señor, en cada uno. Que esta palabra sea rema y la pongamos por obra, Padre. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén, Padre. Amén. Bendiciones, pueblo. Saludos. Les amamos. Seguimos orando unos por otros. Amén. Bendiciones. Amén.